Hola, soy Mauricio Badiola, la carrera de Derecho, y el día de hoy me gustaría abordar un problema epistemológico, bueno, que a mí me parece importante, y va de la desalineación del análisis social con la formación del abogado. Finalmente, la formación filosófica del abogado me parece un problema latente en el curso y en la práctica del abogado. Este problema va mejor de la mano con una anécdota. Alguna vez encontré a mis compañeros discutiendo de la inutilidad o de lo tonto que era llevar una asignatura de filosofía del derecho. Y pasó exactamente lo mismo en una asignatura de derecho agrario. Detrás de esto encuentro el problema de cómo conocemos el derecho, el cómo nos aproximamos al conocimiento del derecho y qué es el derecho. Si no conocemos la construcción del derecho, entonces tenemos un grave problema. Pero ¿cómo llegamos a no conocer qué es el derecho? ¿Y de dónde viene el derecho? Bueno, de un desconocimiento justamente de la filosofía del derecho, y esto nos lleva a un gravísimo problema. Por ejemplo, el derecho agrario finalmente es fundamental para entender el derecho social en México y, y el estudio del mismo apegado a la realidad para entender la normativa al respecto, ¿no? Si, sin ello, o sea, sin el estudio adecuado del derecho agrario, no podríamos realmente entender el tema de por qué las normas ponen en ventajas procesales, por ejemplo, a grupos vulnerables. Por ejemplo, en el amparo, en derecho agrario, existe la suplencia de la queja. O sea, si el quejoso no pone, digo, en palabras simples, si el quejoso no pone su queja de manera adecuada, la autoridad puede suplirla, cosa que no sucede para otros grupos. En derecho agrario sí. La construcción finalmente del conocimiento um, y la fórmula del pensamiento del abogado son fundamentales tanto como para la interpretación de las normas como para su creación. Aún así, creo que el derecho y su prácticas son interdisciplinarias. Ya no podemos concebir un derecho con un conocimiento únicamente empírico. El abogado no es un ente que obtenga todo su conocimiento de lo empírico. Si bien la mayoría de la práctica del derecho resulta en términos empíricos, como por ejemplo, pues o sea, el resultado de la práctica es un cliente en libertad, pues este resultado no se puede llegar a él sin la colaboración de conocimientos técnicos y científicos, por ejemplo, en una prueba pericial, o artísticos. Finalmente me debo atrever a que ahora que estamos incursionando en la oralidad, que llevamos ya un par de años, se supone, este tema de la oralidad podría en algún momento considerarse como un proceso oratorio y argumentación llevado pues al resultado como arte, ¿no? Sin embargo, me parece que hay tres elementos del conocimiento que son bien importantes y base de la profesión del abogado, que es un conocimiento declarativo, un conocimiento procedimental y un conocimiento lógico. No tanto empírico, sino todo un proceso de pensamiento y de construcción. Ahora, el desconocimiento de la realidad de un sector, que es para mí el problema paradigmático del que resulta justamente en el que resulta el problema epistemológico, del desconocimiento de la filosofía del derecho y del approach o la llegada a este conocimiento, y así como su desestimación, resulta en el desconocimiento de un sector. Pongámoslo en palabras simples, en el paradigma de los vulnerables. Am, cuando desconozco un sector, lo pongo justamente en el supuesto en el que no
en el que quiero prevenir, pues, que es el estado de indefensión. Si no conozco a este sector, corro el riesgo de ponerlo justamente en el estado que pretendo prevenir. El huir del conocimiento de un sector sociocultural, pues justamente abona a una brecha de desigualdad que finalmente el derecho no puede, por más que quiera, poner cargas procesales al patrón en materia laboral para igual equilibrar el tema del trabajador frente al patrón, o por ejemplo en derecho agrario. No puede el derecho arreglar esta brecha de desigualdad sociocultural en la que termina finalmente viéndose en una brecha de justicia. Por eso dicen, el derecho es para los ricos. Finalmente, la disminución de esta brecha se encuentra en el problema de la lengua, en el cómo se transmite el conocimiento o cómo se acerca uno a estos elementos de la cultura fuera de la carrera del derecho. Sin embargo, cuando llegamos a la carrera del derecho y desconocemos o evitamos conocer o desestimamos la formación teórica del contexto social, del contexto filosófico al que nos lleva una formación y un tipo de pensamiento, de proceso de pensamiento, podemos justamente llegar a vulnerar a estos sectores que requieren un profundo conocimiento de su situación específica sociocultural económica. Por eso digo que ya no se puede entender un abogado que solamente agarra y se ve en sus normas y eso es todo. El problema del acercamiento y conocimiento de la filosofía en la formación de un abogado me resulta problemático. Porque imaginemos ahora un abogado sin una base fuerte teórica, interpretativo-constructiva, y pues bueno, finalmente le lleva a una errónea interpretación del contexto normativo y de una interpretación sistemática. No se puede interpretar a la norma o a la ley en estos casos o al artículo solamente por sí solo. Es como leer la Biblia, supongo, y leer alguna parte de aquella de Génesis donde Dios destruya la tierra y dejar de leer todas las otras partes donde dice que Dios ama. Bueno, no podemos leer la Biblia solo por versículos, no. No podemos leer la ley e interpretarla solo por un artículo, no. Requerimos de una interpretación sistemática y contextual del origen de esa norma. ¿Cómo se puede lograr eso si no tengo el acceso al conocimiento o un proceso de conocimiento adecuado filosófico? Y bueno, más adelante tocaré el tema de economía y filosofía, digo, economía y sociología. Me parece que se debe ahora crear un plan de estudios donde el estudio de la filosofía, sociología y economía resulten intrínsecos a la formación efectiva del abogado. Existen muy pocas universidades en México donde por ejemplo, el derecho agrario es fundamental y obligatorio en el plan de estudios universitario. En el ITESO lo tenemos, finalmente es una universidad con un objetivo social. Y una formación de un abogado social es justamente, creo que el mejor abogado que puede existir en este momento. Si no podemos interpretar un abogado intercultural, interdisciplinario, su campo de acción queda muy limitado, me parece. El resultado de un abogado y practicantes del derecho, sin estas bases, sin el acceso al conocimiento, a un proceso de conocimiento adecuado, es que estos abogados o practicantes del derecho entienden a la norma como dictadora. ¿A qué me refiero con eso? A que la norma dicta el comportamiento social. Olvidan, o mejor dicho, le dan un crédito o viven de un crédito
viven de una creencia, pues, débil, en la que la norma justamente hace eso, que regula el comportamiento social, cuando resulta que toda la carrera hemos escuchado una definición típica en la que, es un conjunto de normas, el hecho es un conjunto de normas que regula el comportamiento social. Pues, ¿qué creen? Resulta al revés. Digo, en muchas situaciones podría ser que constriñe el comportamiento social, pero no es la norma la que dicta cómo yo me comporto. Finalmente son otras cosas mucho más no trascendentes, pero de orden filosófico, cultural y social y económico, obviamente, no la norma. No sé si me explico al respecto. Entonces, los practicantes del derecho a veces viven de este crédito, ¿no? De decir, es que yo soy lo máximo porque la norma es lo máximo. No, no, permíteme. La norma resulta de un procedimiento de construcción. Y si no entiendes eso, entonces no entiendes la norma, qué es lo que, qué es lo que regula y de dónde viene. Por lo tanto, entiendes entonces el artículo que estás aplicando en ese momento, tanto como autoridad como gobernado, de una forma posiblemente errónea. Y limitas tanto la defensa como la acción en contra del incumplimiento de la norma. Bueno, la construcción de los derechos humanos ahora nos resulta como algo lógico. Este es un tema interesante, bueno, al menos para mí. Resulta, porque ahora vivimos en este siglo donde los derechos humanos son algo muy lógico y muy... Decimos, no, pues es que está violando los derechos humanos, ¿no? Posiblemente no entendemos que los derechos humanos son construidos. Ah, finalmente es la construcción de los derechos humanos algo lógico para nosotros ahora, al menos en el occidente, pero son una construcción occidental y sumamente ad hoc al sistema democrático capitalista en el que vivimos. Quiero que quede claro, no digo que los derechos humanos estén mal, simplemente los derechos humanos son una construcción social. Eh, y no me refiero precisamente a que los derechos humanos, al derecho humano intrínseco, no, 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 sino al conjunto de derechos positivos que existen en la norma para proteger al individuo, o a la persona en este caso, pues. Son una construcción sociocultural. Resultan lógicos ahora, para nosotros, pero son un problema para generaciones anteriores, porque realmente es una construcción. En mi profesión debo decir que además de la falta de construcción filosófica, eh, en el acceso al conocimiento, o sea, en la formación del abogado, hay un tema que me preocupa mucho más. Más allá del cómo acceso al conocimiento, el cómo tengo una formación filosófica, social, económica, en este paradigma del desconocimiento de las otras disciplinas, es la violencia. No solo la violencia física en el ejercicio y en la ejecución del derecho, no, no, sino dentro de la profesión. Dentro de la profesión, desde el inicio de la profesión, la misma idea, por ejemplo, de una, de una mujer en el ámbito. Una mujer, por ejemplo, una mujer no debe ser un abogado penalista. Una mujer es una buena abogada o resultó en una buena sentencia porque algo se cocina entre ella y el juez. Y pues bueno, la mujer saca buena calificación porque algo hay con el maestro, ¿no? Todo este tipo de violencia sistemática, aprendida eh, y repetida, sin falta en la carrera, es sumamente preocupante. Porque desde que voy formando a la abogada y al abogado, porque finalmente somos parte de una violencia, ¿no? De un ciclo de violencia. Le voy enseñando que ella no puede ser abogada penalista, porque pues el derecho penal no es para débiles y pues la mujer es débil, ¿sabes? Es una estupidez.
si bien no es una forma simbólica de violencia desde la formación, pero sí es muy visible. También, por ejemplo, algo importante que me parece que sí es un tema de violencia sistémica es el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, mediante la protección del amparo. Ataca la misma justicia y el mismísimo propósito de la existencia de esta figura del amparo al usarlo excesivamente, por ejemplo, para situaciones, eh, por ejemplo, para sacar gente de la curva, cuando las agarra el alcoholímetro y bueno, pues amparo porque pues no ha sido no ha llevado un proceso adecuado y tal, ¿no? Hay sus dos vertientes, pero me parece el uso del amparo un exceso en esos sentidos. Finalmente um, esta es una parte de violencia en contra de la propia justicia que a título muy personal y muy a ras veo yo. Posiblemente esté equivocado, pero bueno. Temas de palabra clave en mi profesión que creo que requieren conocimiento de una representación simbólica, procesos de objetivación eh, y también, sin duda, de donación de sentido a ellas mismas por el contexto sociocultural donde el interpretante vive y las entiende. Justicia, sin duda, indefensión, igualdad. Hay un término, posiblemente no es una palabra, sino es un término, y es a juicio del juez, por ejemplo. ¿A juicio del juez qué? Eso lo deja en una parte sumamente interpretativa, y finalmente ese es el trabajo del juez, ¿no? Pero sí definirá el cómo requiere, o mejor dicho, cómo ejecuta su conocimiento a la interpretación de tal parte. Otro, con causa justa. De nuevo, otra palabra, amparar, estado de necesidad e interdicción. Me parece que estos elementos o estas palabras, o estos conceptos, son fundamentalmente aplicables, o mejor dicho, analizables dentro de una técnica de conocimiento que requiere conocimiento simbólico, proceso de objetivación, porque tengo que conocer el objeto, darle su significado, interpretarlo y sin duda pues darle un sentido a ello. Resumiendo, me parece importante resumir porque a veces eh, queda un poco en desacuerdo o en mal entendimiento. Un problema epistemológico del derecho es cómo entiendo, cómo desestimo y cómo acerco a mi estudiante al conocimiento justamente de la base de qué es el derecho. ¿Qué problemas me genera esto? Bueno, problemas sociales en los que la norma no se interpreta adecuadamente, donde se legisla inadecuadamente y donde pongo en indefensión o en estados que la misma norma intenta prevenir a grupos vulnerables, como por ejemplo el desconocimiento del derecho agrario, de la realidad social de México, me impedirá interpretar justamente el porqué la norma le pone en una posición procesal de ventaja, si así lo queremos ver. Y bueno, espero haber abonado un poco a este tema y espero que pronto un plan de estudios que estime un poco más la formación filosófica, social, interdisciplinaria y económica del abogado sea más aplicada a la formación de nosotros, los abogados. Muchas gracias.